El COVID-19 o coronavirus ha llegado y han cambiado muchas cosas. Entre esas cosas, nuestro vocabulario. Ahora con mayor frecuencia usamos palabras que antes ni por ahí. Palabras como aislamiento, asintomático, coronavirus, COVID-19, cuarentena, distanciamiento social, epidemia, inmunidad, pandemia, entre otras. Hoy vengo a hablarles de una palabra que quizá pronto se va a escuchar muchísimo. Esa palabra es alternancia. El diccionario define alternancia como circunstancia de alternar o alternarse varias cosas o personas. Y bueno, quizá alguien se está preguntando, ajá, ¿y qué tiene que ver el caldo con las tajas? ¿Qué tiene que ver todo este cuento? ¿Qué tiene que ver la alternancia con el COVID y la cuarentena? No podemos simplemente empezar. Sensei. Quiero decir, no podríamos empezar de una vez, gran sensei. Pues como el coronavirus ha puesto de pelea a dos grandes valores de la sociedad como son la salud versus la economía, los gobiernos a nivel mundial, además de que están buscando una vacuna para tratar de traer solución a toda esta crisis de salud, también están buscando con ayuda de epidemiólogos, economistas y otros expertos la solución más rápida y conveniente para sus países y ciudades. Hasta ahora se han aplicado medidas como cuarentena, ley seca, alerta naranja, alerta amarilla, alerta roja, pico y cédula, apertura de algunos sectores económicos, apertura de sectores económicos por localidades, que si se trae el mercado a cada cuadra, a cada barrio. Bueno, les cuento de las medidas que se han tomado aquí en Barranquilla, Colombia. En otros países como Estados Unidos, México, Brasil, han sido más frescos a la hora de tomar medidas. Y los resultados nefastos han sido más que evidentes. Ya hemos vivido varios periodos de cuarentena. Que 15 días, que otros 15 días, que otros 15 días, que 15 días más. Ay, los últimos 15 días. Por mi madre y Dios, 15 días más y más nunca. Y como les decía, es evidente que no se puede tener de pelea la salud versus la plata. Hay que llegar a un tratado de paz entre estas dos áreas que son importantes para la sociedad. Y por eso, por ejemplo, aquí en Barranquilla, después de varios periodos de cuarentena, algunos momentos estrictas, hasta toque de queda, ahora se han suavizado pues las medidas y ahora hay más libertad y literal todo el mundo está en la calle. La idea de la alternancia es que podamos más o menos salir, obvio, con las medidas de seguridad, porque todavía no se ha acabado el COVID. O sea, no es como que bueno, ya a lo que sea, no, todavía no se ha acabado. O sea, es cálmense con las medidas de seguridad, poco a poco, poco a poco. Eso significa que no hay que salir todos a la vez. Entonces se habla de varias propuestas y esto, como les decía, todavía está en estudio. Se habla de colocar horarios para diferentes sectores laborales, se hablan de turnos de 4 días a la semana, alternando con el teletrabajo desde casa. Se habla, por ejemplo, de cerrar algunas calles para que algunos restaurantes puedan en ese espacio tener atención al público. Y bueno, otras medidas de alternancia para otros sectores como la educación, como iglesias, como el deporte, etc. Todo esto de la alternancia me recordó dos mandamientos. Uno que dice ama a tu prójimo como a ti mismo y otro que dice guarda el día de reposo. En un mandamiento pues Dios nos está diciendo o nos está llamando la atención de la necesidad y la urgencia de amar a los demás, de dejar el egoísmo, de solamente estar mirando hacia nosotros mismos y lo que nos conviene y pensar en los demás. El otro mandamiento pues habla de la necesidad de descansar, por supuesto, en todas las áreas: física, emocional y por supuesto espiritualmente. Por lo general la gente y hasta algunos creyentes hablan de los mandamientos como algo viejo que bueno, que ya no sirve. Sin embargo, los mandamientos pueden llegar a ser tan básicos, tan sencillos y al mismo tiempo traer tremendas soluciones. Por ejemplo, la gente hace marchas y protestas a favor del aborto. Y dicen que si no se legaliza el aborto, pues se está colocando en gran riesgo la salud física y emocional tanto de la madre como de la criatura. Y resulta que la Biblia nos dice hace rato que nos alejemos del pecado sexual, que el sexo se guarde exclusivamente para el contexto del matrimonio. Sin embargo, al desobedecer ese mandamiento, pues aparecen grandes problemas que antes no estaban. Uno se ahorra muchos problemas cuando decide obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas enfermedades mortales como el SIDA ni existirían si se guardasen los mandamientos de Dios? Y por eso, hablando de la alternancia, es algo que nos va a colocar a pensar en otro.
a dejar el egoísmo del que estábamos habituados. Tal parece que con un virus Dios nos está enseñando a amar al prójimo, aunque algunos no se la pillan. Ahora nos toca pensar en que no vivimos solos. Ahora nos toca entender que no solo importan nuestros intereses. Y ahora nos va a tocar aprender a ceder para que otros ganen. Espérate un momento. Eduardo, ¿me estás diciendo que Dios envió el COVID? Me estás diciendo que Dios nos mandó el coronavirus. Bueno, yo creo que no existe una fuerza o un ente superior a Dios que pueda venir a imponer algo así. Y esto no significa que Dios sea malo. Esto significa que estamos en un mundo maldito por el pecado. Significa que el hombre está condenado a todo tipo de enfermedad y hasta la muerte por causa del pecado. Significa que el hombre desde el pecado de Adán le abrió la puerta a toda clase de males que Dios nunca creó, que Dios nunca pensó para su creación. Pero a causa del pecado de Adán y Eva abrió la puerta para que todos los males llegaran a la vida del hombre. Entre esos el COVID-19. Como digo, esto no es creado por Dios, pero sí es usado por Dios. Porque nada escapa de Dios. Porque nada es mayor que Dios. Y porque nadie le va a imponer condiciones a Dios. Pero en la Biblia sí está claro que en ocasiones Dios permite circunstancias así de difíciles donde Él trata con su pueblo. Donde Dios empieza a hacer un llamado al arrepentimiento. Quizás escucharás de alguien que dice que no puede creer en un Dios que castiga a sus hijos. Esa gente no ha leído la Biblia. Esa gente no tiene clara la realidad del pecado y sus consecuencias. Es gente que solo quiere ganar adeptos suavizando la realidad del pecado. Es como si alguien no estuviera enterado de la realidad del COVID, de cuántos muertos hay, de cuánta gente hay en cuidados intensivos, de cuánta gente infectada hay, y le dice a los amigos, pues ¿por qué no salimos y hacemos una fiesta y nos divertimos? Eso no nos va a dar, eso, coronavirus a mí no me da, coronavirus a mí no me da, Entonces, vamos a hacer. Igual es los que ignoran o niegan la realidad del pecado y de la condenación eterna. Y le dicen a otros, paz, no pasa nada, tranquilo, Dios te ama, no importa lo que hagas, Dios te ama, Dios te ama. Y yo me pregunto, bueno, si eso es verdad, entonces ¿por qué Dios se lo tomó tan a pecho? ¿Y por qué Dios tuvo que mandar a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Por qué si no es nada, Dios hizo todo? ¿Por qué si es una bobada, Dios se lo tomó tan a pecho al punto de entregar a su Hijo en sacrificio por nosotros? Jesucristo no vino a arreglar el mundo. Si eso fuese así, ya han pasado más de 2000 años. En consecuencia, Jesucristo fuera y sería catalogado el peor político de la historia, prometiendo algo y en 2000 años no le ha alcanzado para alcanzarlo. Jesucristo no vino a salvar al mundo. Jesucristo vino a salvar nuestras almas de este mundo y su condenación. Esto del coronavirus me recuerda cuando uno era pelado y el papá llegaba y le decía, bueno, todo el mundo para su cuarto y no me sale nadie. Quizás no te la has pillado, pero Dios nos ha encerrado a todos, ricos y pobres, creyentes y ateos. Dios ha permitido esta época de encierro porque definitivamente todos tenemos cosas que arreglar. Dios nos está regalando un tiempo para detenernos. Dios nos está regalando un tiempo para revisar qué estamos haciendo con nuestra vida. Quizá alguien pregunta, ¿y las muertes? Y yo te respondo con otra pregunta. ¿Insistes en echarle la culpa a Dios? Voy a tratar de explicártelo con un ejemplo. Si un padre tiene un hijo, y ese hijo, ignorando las advertencias de su padre, decide una noche tomar el carro, emborracharse, en consecuencia, en un accidente, pierde la vida, ¿tú le echarías la culpa al papá? ¿O reconocerías que esto fue consecuencia de la irresponsabilidad del hijo? Entonces alguien pregunta que si la gente que murió se lo merecía. Pues qué sé yo no soy juez. Yo no puedo determinar si alguien merecía o no merecía morir ahora o después o mañana. Lo que yo sí sé es que a causa del pecado, todos, indiscutiblemente todos, tarde que temprano, algunos de una manera suave, algunos en una tragedia, de una forma violenta, todos a causa del pecado vamos a morir. Te decía que la alternancia nos va a colocar a pensar en otro, pero también nos va a obligar a ir más lento. Y si el egoísmo del que hablábamos es una enfermedad terrible del alma, también tendríamos que hablar de otra enfermedad terrible del alma que es el afán. Ya los matrimonios no andaban juntos, ya los padres y los hijos ni se veían,
La gente compraba perros que no paseaba, tenía hijos que no criaba y ahora con todo eso los matrimonios están obligados a estar juntos, los padres están obligados a estar pendientes de sus hijos 24 horas. Hay gente que nunca sacaba la basura de su casa, hay gente que nunca lavaba los platos de su casa. Hay gente que este virus literal le ha abierto los ojos, que ellos pensaban que estaban vivos, pero estaban como unos zombies. Ahora se están dando cuenta, caramba, ¿cómo cuesta todo esto en mi casa? ¿Cuánto tiempo había perdido? ¿Cuántas oportunidades había desperdiciado? Ahora vamos más lento, pensando más en otros. Ahora estamos humillados. Hemos tenido que bajar la cabeza. Hemos tenido que replantear nuestras prioridades. Hemos tenido que negarnos a tantas cosas. A dejar a un lado el ídolo del placer. A manejar mejor nuestras finanzas. A hacer cosas que teníamos rato que no hacíamos. Y hasta a aprender cosas que antes no sabíamos hacer. Este ha sido un tiempo bien duro. Lamentable para cada víctima del COVID y sus familiares. Un tiempo triste, difícil para cada persona que ahora mismo está en UCI. Lamentable también para aquel que no se ha enterado. Dios nos libre de ser como ese hijo que va perdiendo el año y no entiende cuando el padre lo disciplina. La sabiduría clama por las calles, dice la Biblia. Puedes escuchar a Dios. Puedes escuchar a Dios cómo te está diciendo, cómo me está diciendo que dejemos a un lado el egoísmo que nos ha hecho tanto daño. Puedes escuchar a Dios diciéndome que dejemos el afán, el querer arreglar todas las cosas en un solo día, que nos calmemos y que descansemos en Él. Puedes escuchar a Dios. Sé que este mensaje es necesario y por eso te invito a que lo compartas con otras personas. Porque si hay alternancia, eso significa que hay esperanza de que las cosas se pueden arreglar. Si hay alternancia, eso significa que hay esperanza de que esto va a pasar. Si hay alternancia, significa que se puede reconstruir la normalidad y aún aspirar a una nueva normalidad. Mi oración es que cuando pase esta tormenta, nosotros salgamos de esta tormenta mejor de como entramos. Soy Eduardo Jimeno, recordándote que la verdadera felicidad se encuentra en la sonrisa de Dios. No me quiero ir sin invitarte a que me sigas en mis otras redes sociales y también, por supuesto, a que nos escuchemos por Spotify en mi podcast. Que Dios me los bendiga. Nos vemos. Estoy contento porque mi perrito estuvo casi 2 meses en el veterinario, estaba ya asomado y se acaba de ir. Qué man tan rosquero. Ey, ven para acá. Ven para acá. Estabas asomado y apenas empecé a hablar de ti te fuiste. Iker. Ven, que vas a salir en el video de esta semana. Mira, ahí está. Ey, mira. Quieto ahí. Ahí está mi pellito indio y mi goyachón. Y tiene el bozal, no es un tapabocas, es un bozal. Esa cara de alegría que tiene. Ese bozal es para que no se lama las heridas y pueda cicatrizar. Lo hicieron unas operaciones y gracias a Dios ya está muy bien. Esa cara de felicidad. Ya papi. Ya mi corazón. Ya papi, ya ven. Vale, bueno, ven para acá. Ven. Ven. Ay, no te creo. ¿Qué pasó? Se orinó acá. Pásame unos pañitos o algo para... Se orinó el telón.